Soy la nación clandestina. Una trinchera sexual disidente. Una marcha de la bronca. Un manifiesto contrasexual. Un deseo homosexual irreverente. Un género en constante disputa. Un santo marimacho machorro. Un beso de la mujer araña. Una yegua del apocalipsis. Travestida. Diferente. Profana. Marginal. Somos Nación Marica. Nación Marica. Muérdete la lengua negra que te cuelga como si perra fueras buscando maneras. No busques maneras de entrar, no entres más. Sí, muérdete la lengua. Muérdete la lengua. Muérdete la lengua. Muérdete la lengua. Precisamente porque no permaneceremos en espacio de silencio, porque las decisiones las tomamos hace mucho tiempo y no podemos retroceder en este momento cuando la vida se nos aguanta gracias al hociconeo constante que con siquiera nuestra presencia ejecutamos a diario para perturbar las mentalidades heterosexuales, patriarcales, neoliberales. Estudiante ya mayor, conocí la sumisión, fue de sola. Sindicalismo anal de un vómito rabioso. Diego Simón. Monstruos vestidos de ocasión, zafar en la Con ustedes, HWR, las bebés profetas. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de Nación Marica por la 97.0 FM en esta jornada de todos los jueves, en esta fiesta marica, en esta fiesta maraca. Tenemos que saludar a todos los mamitos, a todos los isos, a todos los marulos, a todas las lentas, marimachas, tortilleras, a todas las tracas, travestis, transexuales, a toda la población disidente sexual, por supuesto, y les invitamos y las invitamos, los invitamos a sumarse a nuestras redes sociales, Movimiento Maricas Bolivia, la actualización semanal de los programas de radio. Están en nuestra página, hay un canal de YouTube que les invitamos a visitar en este contexto especial que estamos viviendo durante la cuarentena. También el canal en iVoox, así que dicho todo esto, empecemos. La Argentina de las desigualdades en tiempos de cuarentena. Ese es el tema del día de hoy y es el diálogo que nos convoca. Lo que queremos hacer con esta serie de programas que lo hemos denominado una suerte de diálogo marica, marimacha, traba, sudaca, es repensar un poquito lo latinoamericano, repensar desde esta particularidad que estamos viviendo respecto de la cuarentena, respecto del coronavirus, que de uno u otro modo activan o destapan todas las desigualdades sociales en las que hemos estado viviendo y conviviendo en América Latina. Por ejemplo, el tema de las fronteras, ¿no? La redefinición de las fronteras se han activado bastante a raíz del coronavirus. El tema de quién es el extranjero, quién es el portador del virus, ¿no? El tema del racismo respecto del coronavirus, ¿no? El tema de los nacionalismos, ¿no? ¿Qué es ser boliviano en tiempos de coronavirus? ¿Quién es el boliviano? ¿Quién tiene derecho a una sanidad o a un cuidado o a una protección desde los gobiernos y los estados? ¿Y quién no tiene ese derecho, ese básico derecho? Y no solamente en Bolivia, sino en Argentina, en Perú, en Chile, en Latinoamérica, en el mundo en general. Pero también pensar nuestras corporalidades, pensar las disidencias sexuales, las corporalidades maricas, ¿no? Marimachas, trabas, desde el capitalismo, ¿no? Un capitalismo que se dice ha sido arrodillado o que se le ha hecho arrodillar, pero yo lo pongo en duda todavía, ¿no? No creo que el coronavirus haya hecho arrodillar al capitalismo. Eso habría que analizarlo ampliamente, ¿no? Porque de repente
los gobiernos, y esto pasa en Bolivia, van a proteger a las empresas grandes, ¿no? A los empresarios grandes, organizados, etcétera, con diferentes capitales, préstamos, endeudamientos, en detrimento, ¿no? de los microempresarios, de los obreros, de los cuentapropistas, de los comerciantes, ¿no? Entonces, como que el capitalismo también va a empezar a redefinirse. Entonces, esa es la dirección, ¿no? De estos diálogos Marica, Marimacha, Traba, Sudaca. Entonces, con el programa del día de hoy, queremos darle la bienvenida a Maximiliano Mamani. Querida Bartolina, bienvenida a Nación Marica. Gracias por aceptar esta invitación, este diálogo. Bartolina, bienvenida nuevamente. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por esta invitación y por poder compartir un poco lo que estamos viviendo a nivel latinoamericano, pero también a nivel de cómo se han construido otra vez las fronteras con estos nuevos paradigmas que van apareciendo. Y también por ahí aclarar que pues las cosas que voy diciendo y voy compartiendo vienen de mis experiencias y de mis realidades que voy transitando, a fin de que no queden como generalidades, sino como sobre todo eso, particularidades de cómo se vive, se transita estas realidades que nos van atravesando. Que no quiere decir que no se puedan compartir esas realidades, pero sí ahora les traigo un poco desde mi mirada hacia de cómo vienen pasando estas cosas. Bartolina, creo que lo primero que tenemos que hacer para empezar a analizar las desigualdades que se destapan, las desigualdades con las que hemos estado viviendo y conviviendo en cada uno de nuestros países, es situarnos geográficamente, ¿no? Por eso queremos preguntarte en qué población o provincia de Jujuy vives, en Jujuy, Argentina. ¿Cómo se está desarrollando la cuarentena en tu población? ¿Qué piensas de las medidas económicas y sanitarias del gobernador de tu provincia, de tu región? Y también, ¿qué piensas de las medidas económicas y sanitarias del gobierno de Alberto Fernández, que se dice un gobierno de izquierda, en un país tan conflictuado, ¿no? O sea, Macri de algún modo dejó el país con serias dificultades económicas, ¿no? Entonces queremos, saber eso para empezar. Bueno, como venía diciendo, yo vivo en la provincia de Jujuy, queda al norte del país, para situarlos. Es la provincia que limita con Bolivia por el paso de La Quiaca Villazón, y también limitamos con Chile. La provincia de Jujuy es una de las provincias más pobres del país y es una de las provincias que está gobernada por el gobernador Gerardo Morales. Gerardo Morales es un gobernador súper de derecha, con políticas bastante recalcitrantes, bastante xenófobas, racistas y clasistas. Presenta políticas para la exclusión y sobre todo para fomentar a grandes capitales, mejor dicho, como las mineras, las tabacaleras y los ingenios, y no para políticas para poder ayudar a los pequeños productores o al trabajo informal que abunda en la provincia, ¿no? Además, es un gobernador que tiene políticas súper fuertes contra los migrantes. Es la provincia de Jujuy es la única provincia que puso un proyecto para poderle cobrar un ingreso extra a las personas que migran a Argentina, teniendo que pagar un seguro de salud carísimo, que podía o no ser usado, pero que debía ser pagado. Ahora están con políticas de cierre de frontera militarizada. Entonces, personas que en el circuito de la frontera entre La Quiaca y Villazón, que es parte de un montón de entramados sociales que hace que esa frontera sea un paso continuo, cotidiano, ahora se encuentre militarizada, y sobre todo en la búsqueda de personas de bajos recursos, personas que vienen a hacer trámites, personas que vienen a vender sus productos, ¿no? Ese es como en cuanto a la provincia. Nos encontramos en una situación súper pesada, en donde también las políticas vienen vinculadas a cobrar multas a las personas que se encuentran en las calles, dando esto libre posibilidad a la policía de pedirte documento, de detenerte, de cobrarte coimas, dándole ese poder a las fuerzas represivas, y no realmente facilitando o en pos de poder controlar mejor la circulación en torno a la pandemia, ¿no? Y con respecto a nivel nacional, las políticas de Alberto Fernández, que es nuestro presidente, si bien son políticas que a nivel latinoamericano se ven como están todos hablando de la curva,
de poder achatar la curva, de que la cantidad de personas que estén infectadas o que mueran sea mucho menos. Esto precisamente nos está hablando de la precariedad de los sistemas de salud y del sistema en sí que tenemos, ¿no? Argentina viene teniendo un sistema de salud que, si bien es público, se ha venido achicando por bastante tiempo, y entonces las políticas que va a presentar Alberto es como una suerte de no colapsar, porque claramente si colapsamos nuestro sistema de salud y la economía argentina no da abasto. Tenemos una completa precariedad en torno a los hospitales, a la falta de insumos, al trabajo precario que tienen las personas que trabajan en la salud, como los doctores y los enfermeros, que están cobrando como muy poco dinero. Entonces estas medidas sirven eso, para poder solapar la precariedad, ¿no? Para poder un poco que no colapse. El aislamiento continuo, ahora estamos viviendo con un aislamiento en donde solo se pueden salir para ciertos trabajos, entonces empieza a haber como una verticalización del trabajo, en donde hay trabajos que parecen que son más prioritarios que otros, pero que sobre todo los trabajos más prioritarios se empieza a ver, no solamente son los que se vinculan a la salud o a la alimentación, sino que también ahora se empezó a permitir que las mineras, las tabacaleras, los ingenios empiecen también a producir, a volver a ingresar al trabajo, ¿no? Y esto claramente está hablando de quienes están presionando, ¿no? Las tabacaleras, tal vez, que tienen mucha gran cantidad de dinero, vuelven a trabajar no en pos de pues producir alimentos, sino en pos de la economía, ¿no? De la economía argentina. Y en ese sentido, claro, poderse pensar también que Alberto Fernández entonces no se piensa como un gobierno de izquierda, para mi entender. Tiene políticas en donde no está fomentando realmente a los pequeños productores o al trabajo informal, que Argentina también tiene mucha gran cantidad de personas en el trabajo informal. Esas personas no están teniendo hasta ahora una política concisa y puntual, más allá de pequeños ingresos para poder subsistir, ¿no? También está viendo como mucho esa mirada de que les doy una cierta cantidad de dinero para poder sobrevivir, no para vivir en las condiciones ni siquiera dignas o básicas, sino para que puedan comprar los mínimos y lo indispensables, o tal vez por medio de bolsones de mercaderías, para que puedan tener lo indispensable para poder sobrevivir, no creando políticas para que se puedan las personas que están en bajos recursos y que ganan dinero en el día, como la mayoría de gente de trabajo informal, de puesteros, de comidas y demás, poder fomentar una forma que puedan seguir subsistiendo. Y además también un montón de políticas que van contra contra personas migrantes, ¿no? Actualmente, bueno, como en la mayoría de los países, se vuelve a crear la ficción de las fronteras, se redefinen las fronteras con el COVID-19, y entonces pareciera que el virus, que si bien migra de manera no respetando fronteras, se utiliza este elemento, este enemigo invisible, para poder fortalecer las fronteras, expulsar a las personas no deseadas y crear una política de expulsión. Entonces se crean también personas y personajes, grupos, en los cuales van a ser los grupos rechazados, ¿no? Migrantes, todo lo ajeno hacia ese ideal que va construyendo la política nacional. Por ende, para mi entender, las políticas de Alberto Fernández, si bien son políticas que están intentando como si estuvieran haciendo malabares para que no se caiga todo esto, claramente esto está hablando de un proceso estructural mucho más grande, de una falta de fomento de políticas para la salud, para la educación y para otros espacios, ¿no? Eso creo que es algo que está bueno que lo empecemos a ver. Bartolina, un elemento de análisis para pensar también el tema argentino o la argentinidad es, de algún modo, la indiferencia que tienen los gobiernos y los estados respecto de las comunidades indígenas. Y acá quiero preguntarte, ¿qué pasa con la comunidad Huichí, los niños y las niñas de esta comunidad indígena, sobrevivientes indígenas, que están muriendo de desnutrición? Sabemos que había una emergencia sanitaria en esta comunidad antes del coronavirus, antes de la cuarentena,
¿Y qué está pasando ahora en Argentina con estos sectores indígenas empobrecidos? Y de algún modo, como que también hay un gesto de indiferencia de los gobiernos y los estados respecto de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué está pasando en ese sentido? Pensando un poco en otras cosas que también nos vienen pasando, pensando en las comunidades originarias que Argentina también tiene, pero que claramente han sido invisibilizadas y sobre todo también son invisibilizadas en las narraciones que se van creando en torno al COVID-19. Las poblaciones wichí, por ejemplo, son poblaciones que están sufriendo un gran avance de políticas contra sus propias políticas comunales. En ese sentido, ya venían teniendo un proceso de tener una emergencia sanitaria en torno a la desnutrición. Muchas de las poblaciones wichí muchos de los niños wichí mueren por hambre. Y es una cuestión estructural, ¿no? A falta de reconocimiento de sus territorios o al avance de la frontera agropecuaria sobre sus territorios hace que las poblaciones wichí dejen de vivir en sus tierras y pasan a vivir a las periferias de las ciudades. Al vivir en las periferias de las ciudades también se construye una política contra las comunidades súper racistas, en donde las instituciones principales como la salud, la educación, la policía, todo el tiempo violentan y someten a estas comunidades. A la falta de trabajo, a la falta de volver a sus tierras, y no poder autoabastecerse, pues empiezan a buscar trabajos precarios para poder vivir. Y en ese sentido, entonces hay como toda una construcción que hace que desemboquen en las muertes de las comunidades y las muertes de los niños, ¿no? La falta de políticas interculturales en los espacios como los hospitales, en donde los hospitales son ninguneados, maltratados, violentados, no atendidos también por un racismo, ¿no? Por un racismo estructural que define las instituciones argentinas. Además, ahora está el avance del dengue, son zonas súper calientes, son zonas como muy húmedas de Argentina, y por ende hay muchísimas cantidad de casos de dengue y hay falta de políticas hacia el dengue, ¿no? Ese es muy loco porque todo el dinero de la salud pública se fue hacia lo del COVID-19, dejando pues todo lo otro sin fondos para poder hacer acciones contra, ¿no? Y ante haber un avance de la frontera agropecuaria en las zonas donde viven las comunidades wichí, claro, el dengue se propaga por otras zonas donde no habitaba tal vez, y fomentando eso, que haya mucha más cantidad de personas con dengue. Y eso es algo que se ve muy notorio en las políticas públicas de Argentina, ¿no? Los sectores más empobrecidos, los sectores más alejados, los sectores más periféricos, que no tienen una política puntual o mejor dicho, tienen una política de abandono, una política de políticas de la muerte, incluso se podría pensar, son los espacios más afectados, ¿no? Esos grupos son los grupos más afectados por una cuestión que viene de una manera tan estructural, en donde el avance de su territorio, el avance de su cultura, el avance de la lengua, la falta de políticas de salud, la falta de reconocimiento de su existencia, la falta de reconocimiento de la existencia de una Argentina más plural, hace que siempre todos estos cuerpos que no entran en los cánones ideales o imaginarios argentinos sean excluidos, sean violentados y se creen necropolíticas para pues empezar a exterminarlos. Eso es algo que también tenemos que empezar a pensar. Ahora estamos como un momento de eclipse, estamos eclipsados por el COVID-19 y pareciera que todas las otras cosas que también nos venían pasando antes no están presentes, ¿no? Los medios no lo hablan, las personas también han dejado de pensarlas y la política sobre todo ha dejado de intentar modificarlas y se está llevando todo como al libre albedrío. Y eso es algo que también está bueno empezar a volver a poner en la mesa, en el tapete, y sobre todo para poder intentar cambiarlo. Ahora, algo en lo que queremos hacer énfasis, Bartolina, es en la excesiva violencia militar y policial que están usando los gobiernos en Latinoamérica y en el mundo para hacer cumplir la cuarentena. Y al parecer muchos de los ciudadanos y las ciudadanas están dispuestas a entregar sus mínimas libertades por el miedo al coronavirus, por la paranoia que ha provocado el coronavirus, ¿no? Y en esa medida se están sometiendo a esta desmedida
y violenta represión militar y policial. ¿Qué está pasando en ese sentido en Argentina, en Jujuy? Pienso que es interesante comprender cómo este nuevo paradigma que aparece de la idea de la pandemia y de la idea de un enemigo invisible que en los discursos políticos empieza a aparecer, también empieza a servir como una especie de lavado, ¿no? Una especie de lavada de cara, de lavada de manos de las instituciones que ya venían teniendo muchos problemas y sobre todo muchos conflictos en torno a cómo eran sus manejos, tanto las instituciones políticas, las fuerzas represivas, las instituciones de salud, la educación. Entonces pareciera que con esta pandemia y con este paradigma que aparece de nuevo, empezamos como a celebrar las instituciones, ¿no? Entonces le ha servido como para lavarse y empezar a aparecer como grandes posibilidades y como las únicas posibilidades que tenemos para subsistir, ¿no? Como deberíamos agradecer, pareciera en las narrativas que empiezan a circular por los medios de comunicación, deberíamos agradecer a la salud, agradecer a las fuerzas represivas que nos cuidan, a la política estatal que nos cuida. Y en ese sentido pienso que lo que empieza también a cortarnos es nuestra posibilidad de la memoria. Nosotros conocemos a esas instituciones, conocemos a las instituciones de salud, cómo se manejan, cómo la salud empezó a ser un mercado y un comercio para muy pocos, cómo las farmacológicas también funcionan, cómo las fuerzas represivas constantemente nos vienen achacando, nos vienen maltratando, nos vienen violentando, nos vienen matando, cómo la política estatal se crea para unos pocos y mientras para los otros simplemente vienen pues represiones, falta de suministros, falta de un montón de cosas, como la educación también se ha vaciado. Entonces pareciera que todo eso nos debemos olvidar con este nuevo paradigma y empezar a aplaudir a la salud y a la política y a las fuerzas represivas. Y no digo que no hay que reconocer el trabajo que están haciendo personas dentro de esos espacios, como especialmente en la salud. Pero sobre todo no olvidar cómo esto viene representado en una gran estructura y en esa gran estructura es donde debemos empezar a pensar, ¿no? Y en ese sentido, claro, las fuerzas represivas en particular han sido como, en estos momentos tienen esa posibilidad de pues decidir sobre los cuerpos, ¿no? Tienen la posibilidad de si dejarte pasar o no, por lo menos aquí en Argentina, si detenerte o no, si multarte o no, si perseguirte o no. Tienen mucho poder y ese poder en las fuerzas represivas es algo que nos va a costar. En ese sentido pienso que el COVID-19 ha hecho que cambie el paradigma de cómo nos relacionamos con las fuerzas represivas. No quiere decir que antes no nos violentaban, pero ahora tienen nuevas herramientas y legitimadas por poderes y sobre todo legitimados pareciera por la misma comunidad, en donde se ve un video de personas maltratadas por las fuerzas represivas y la gente dice, bueno, seguramente habrán hecho eso por algo habrán hecho, ¿no? Y en ese sentido, ese tipo de legitimación, tanto de las instituciones como de la comunidad, es una herida que nos va a dejar muy grande dentro de Argentina y dentro de Latinoamérica, donde se ve también las fuerzas represivas utilizando todo su poder para violentarnos, ¿no? Eso es una herida que nos va a quedar muy grande y que va a ser muy difícil de sanarnos. Va a ser muy difícil o sea, para mí la única forma que podamos sanar esta violencia que nos vienen sometiendo va a ser por medio de esa memoria, ¿no? De poder recordar de nuevo y otra vez más quiénes son esas personas, quiénes son esas instituciones y por qué se manejan de esas formas. Para mí esa va a ser la única forma en donde podamos pensar de poder sanar esas heridas que venimos teniendo por esa violencia que viene ejerciendo las fuerzas represivas. Ahora, otro de los elementos que tiene que ver también con la violencia, con la represión contra la población, ¿no? Como medida sanitaria, y esto es bien contradictorio, esto es bien polémico porque los gobiernos y los estados están pensando la represión militar y policial como medida sanitaria, ¿no? Y debería parársenos las orejas mínimamente, pero por todo el miedo y la paranoia que provoca el coronavirus, hay mucha gente que se calla, ¿no? Que acepta pasivamente todo esto. En ese sentido, ¿qué piensas del caso de violencia transfóbica contra la compañera en Jujuy?
una compañera que ha sufrido violencia y algún tipo de abuso sexual, ¿no? Y también de las otras compañeras en el barrio porteño de Constitución, en Buenos Aires. Hay un abuso desmedido militar y policial que no solamente está dirigido a las clases bajas, ¿no? a los sectores empobrecidos, ¿no? Con quienes esta represión se ensaña con mayor fuerza, sino que también está dirigido precisamente a estas corporalidades no hegemónicas. Es interesante pensar cómo las fuerzas represivas tienen ya un cuerpo, unas identidades a las cuales van a violentar, a someter, a maltratar, ¿no? Y esto está muy ligado también a las tradiciones del Estado-Nación en cuanto a la construcción de ciudadanía, ¿no? El Estado-Nación argentino construye un estereotipo del ciudadano argentino para dejar en claro también qué está lo de afuera, ¿no? Al definir una ciudadanía te permite definir cuál no es un ciudadano y por ende una potencial amenaza para el Estado, y las fuerzas represivas siguen con ese mismo esquema, transitando ahora con mucha más libertad y con mucho más poder debido al paradigma del COVID-19. Y en ese sentido, ¿qué cuerpos quedan afuera de la ciudadanía argentina, ¿no? En principal medida los cuerpos migrantes, ¿no? Los cuerpos que no entran o que no tienen del todo la legalidad, pensando en legalidades del Estado-Nación, su libre ingreso a la Argentina. Entonces se crean políticas tanto estatales como también de las instituciones como las fuerzas represivas contra migrantes, personas migrantes del país. ¿Qué otros cuerpos también quedan expuestos para ser achacados por las fuerzas represivas? Todos los cuerpos que no sean blancos. En ese sentido, la argentinidad se construye bajo ideales blancos, de historias blancas, de héroes blancos, de idolatrizaciones blancas, de cultura blanca, de medios de comunicaciones blancos, de estados blancos. Y en ese sentido, todo lo que no es blanco es potencial amenaza, entendido para las fuerzas represivas. Y en ese sentido, todos los cuerpos marrones, negros, fuera de esos cánones, también son sometidos al abuso policial o al abuso de las fuerzas represivas. Y también todos los cuerpos que no entran en los cánones heterosexuales, ¿no? La argentinidad se construye bajo un ideal heterosexual, como la mayoría o como todos los estados-nación, no sé. Y en ese sentido, todos los cuerpos que no responden a la heterosexualidad y a la reproducción de las familias tipo, también son potencial de amenaza para el Estado, y por ende las fuerzas represivas también los achacan, ¿no? En ese sentido, toda la comunidad LGBT, las trabas, las maricas, las tortas, somos un espacio vulnerable, o vulnerabilizado por parte de las fuerzas represivas para ser sometidos a abusos, violencias, maltratos, multas, detenciones arbitrarias y demás. Hace muy poco a una compañera trans aquí en la provincia de Jujuy fue detenida, humillada, maltratada, violentada por la policía. Y suele pasar eso, ¿no? Como que estos casos empiezan a sacudir y a aparecer en la escena, pero pareciera la legitimación tanto del Estado como de las mismas comunidades, ¿no? Porque hay como una rienda suelta que las fuerzas represivas a cualquier cuerpo, y sobre todo a esos cuerpos que no entran en los cánones de ciudadanía y que son potenciales amenazas, puedan ser sometidos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que también empezarnos a cuidar, tanto nosotros como morenos, como del interior, como personas maricas, como LGBTs, porque la policía es súper dañina, y sobre todo porque ahora tiene todas las fichas para jugar, ahora tiene todas las fichas para podernos violentar, someter y matar, y en ese sentido creo que debemos empezar a crear redes y estrategias entre nosotras para podernos cuidar. Ahora, Bartolina, tu trabajo siempre ha tenido una crítica frontal al capitalismo, entre otras cosas, ¿no? Y en este contexto del coronavirus, desde los países del primer mundo, ¿no? Y de estos sendos análisis que se mandan algunos críticos y sociólogos, etcétera, se dice que el coronavirus le ha hecho arrodillarse al capitalismo
y a los países del primer mundo. ¿Qué piensas de esa afirmación? ¿Tú crees que es así? Pensando en torno al COVID-19 y en torno a cómo esto viene a redefinir y a reestructurar las formas que tenemos de vincularnos y la forma que se tiene de vincular los países y los estados, viene a causar un gran cambio, ¿no? Un gran cambio de paradigmas en torno a lo personal, en torno a lo corporal, en torno a cómo nos vinculamos socialmente y en torno a las macropolíticas que se venían reproduciendo de ciertas formas y que ahora empiezan a tener otros cambios. Y en ese sentido el COVID ha ingresado a todos nosotros en cuanto a nuestra forma de podernos relacionar, la forma en cómo vamos a entender nuestros cuerpos como espacios frágiles y como sobre todo espacios manipulables por el Estado, y por políticas globales en donde nos aíslan, también nos brindan informaciones para que tengamos miedo hacia un virus, nos instruyen y nos disciplinan para ver la forma que nos vamos a vincular entre corporalidades, la forma que vamos a vincularnos y pensarnos. Entonces viene a redefinir un montón de cosas, ¿no? Yo estoy haciendo este audio encerrado en casa y esa es parte de la política de cómo el COVID no solamente ingresa por medios del virus hacia nuestro cuerpo, sino también por la sobreinformación, por las políticas que se van creando. Y de cierta manera todos estamos viviendo la pandemia no como cuerpos portadores del virus, o sí, pero de cierta forma todos estamos reestructurando y redefiniendo nuestras prácticas. Y en ese sentido, claro, pensar si el COVID ha venido con este eclipse, con este cambio, redefiniciones de paradigmas, ha puesto o no de rodillas al capitalismo. Pienso que por lo que vengo viendo, por lo que vengo sintiendo, yo no podría decir que el COVID ha puesto de rodillas el sistema capitalista. El sistema capitalista es muy dócil, pues se redefine y pues toma los elementos nuevos que se van presentando para seguirse reproduciendo en nuevas formas, en nuevas transformaciones, pero se sigue reproduciendo. Y en ese sentido, tanto los estados-nación como las políticas globales han sido bastante vivas, bastante eficaces para poder seguir sosteniendo el capitalismo, ¿no? No creo que el COVID-19 pueda ser una sociedad socialista, como tal vez algunos pensadores también lo vienen pensando. Todo lo contrario, pienso que tal vez los estados-naciones, al ver la dimensión que tenía esta pandemia y tanto la economía global también al ver la dimensión de todo esto, pues se han redefinido y se han pues acomodado de una mejor forma para poder seguir subsistiendo. Y en ese sentido, claro, todas las políticas, toda la economía informal, todas las personas que estamos en los bordes, desbordando sobre todo es la centralidad de donde se construyen las políticas centralistas y globales, pues somos los espacios más sometidos, ¿no?, a la pandemia. Somos los más sometidos a experimentaciones tanto de las farmacológicas como a las experimentaciones de políticas. La política también se experimenta, pareciera, y lo vamos viendo, ¿no? Como países como Brasil tiene una política puntual que están experimentando a ver cuántos muertos sacan y cuánto de economía salvan. España tiene otra política puntual que también está midiendo esa cantidad de muertos y esa cantidad de dinero que pueden sostener, y así cada país. Argentina también tiene su política particular, Chile, Bolivia, China, todos han puesto en práctica y han experimentado con nuestras corporalidades y con la forma en que venimos vinculándonos y sociabilizándonos para ver cuál es una forma posible en donde podamos sobrevivir, o si hay muertos que haya menos cantidad de muertos. En ese sentido también es muy fuerte cómo no se experimenta solo con la farmacológica, sino que se experimenta con la política estatal o la política global, incluso se podría pensar. Y en ese sentido, claro, el capitalismo sigue saliendo airoso, ¿no? Las farmacológicas que consigan la cura pues van a cambiar el paradigma de las realidades, y también, como algún autor también lo decía, esto ya no tiene un camino de retroceso. No es que el momento que la pandemia termine todos vamos a salir airosos de estas realidades. Esto deja una gran herida en nuestra constitución
de identidades y de corporalidades que transitamos esta realidad. Y esa herida no sé si se va a sanar, o si se va a sanar, por lo menos va a dejar cicatrices que vamos a recordar, que vamos a sentir, que nos vamos a acordar o que se van a reabrir. Ese es algún cambio que ha modificado nuestras prácticas. Y dentro de esta misma lógica capitalista, ¿qué pasa con la exacerbación de políticas de represión institucional? Fuerzas armadas, fuerzas policiales, volvemos un poquito atrás, que los gobiernos están usando para limitar las libertades, pero también para hacer una suerte de selección de los cuerpos y las corporalidades, ¿no? De los cuerpos productivos para el capitalismo, los cuerpos que mañana, después de la cuarentena, le van a seguir sirviendo al capitalismo, con su mano de obra, ¿no? Con la reproducción, etcétera, que son cuerpos productivos y sanos precisamente para este sistema, y se los separa, por supuesto, de estos cuerpos que no le sirven al sistema, ¿no? Ha pasado en España estas denuncias de ancianos y ancianas, abuelos y abuelas que denuncian que los están dejando morir. Entonces nos estamos enfrentando a un sistema que está haciendo una selección de los cuerpos productivos y sanos y los cuerpos no productivos o los cuerpos que ya no les sirven a este sistema, ¿no? Los enfermos, los cuerpos de viejos y viejas. Y ahí entramos, por supuesto, con nuestro gremio, ¿no? Seropositivas, maricas, trabas, que tampoco son cuerpos productivos para el sistema capitalista, ¿no? Entonces, no sé, hacer una especie de un bosquejo también de esto que está pasando. Y en ese sentido, claro, podemos también ponernos a pensar cómo se le empieza a dar poder y espacio a las fuerzas represivas con la activación de este paradigma del COVID-19. Y pensar en activación no como algo inventado, sino como, bueno, si se dan estos fenómenos, ¿cómo podemos incursionarlos para políticas de ajustes, ¿no? Y también de limpiezas, ¿no? Hay como una lógica muy del higienismo que se vuelve a activar de una manera muy fuerte, ¿no? La higiene de los cuerpos, ¿no? Como la salubridad, desde la política tan pequeña como lavarse las manos, a el aislamiento preventivo, a como una limpieza de lo que de lo pulcro, de lo higiénico, ¿no? Y en ese sentido lo higiénico también en esas doctrinas muy separadas de esas otras realidades, ¿no? Y de esos otros cuerpos y de esas otras vivencias y esas otras trayectorias. Todos esos cuerpos que no entran como esos cuerpos enfermos, esos cuerpos que ya son portadores de otras enfermedades también, ¿no? De otras enfermedades como positivas. El higienismo vuelve a atravesarnos bajo otras lógicas, ¿no? Bajo otras lógicas muy, muy diferentes, pero que vienen esto como a la búsqueda de volver a utilizar esa activación para limpiarnos, para purificarse, ¿no? Como en ese sentido. Ahora, Bartolina, para ir finalizando, ¿qué va a pasar con las economías del tercer mundo? Sobre todo con aquellas economías que no van a recibir ni el apoyo ni el respaldo de los gobiernos, porque empresarios, organizaciones de empresarios, ¿no? De grandes empresarios sobre todo, que siempre lucran con los obreros, con la mano de obra de los obreros, están siendo respaldados, ¿no? Por endeudamientos de los gobiernos con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Bolivia, dicen que es una medida económica para activar la economía, pero lo que en realidad están haciendo es proteger al empresariado boliviano, que legitiman y refuerzan el capitalismo en desmedro de las economías más precarias, ¿no? Que son las nuestras, ¿no? De maricas, de trabas, de obreras, de comerciantes, de cuentapropistas, de la gente que vende, no sé, pues papel higiénico en el mercado de ambulante por ganar 10 pesos al día, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas economías del tercer mundo? ¿Qué es lo que se viene? Y eso creo que es lo que debemos empezarnos a pensar, ¿no? ¿Cómo va a quedar todo este sistema económico? No solamente económico, sino como cultural, afectivo, ¿Cómo nos ha modificado? Esto nos va a modificar, esto nos va a transformar. No es una transformación que hagamos desde nuestras propias percepciones e identidades, ¿no? No son esas transiciones. Esta transición es impuesta de cómo nos vamos a sociabilizar entre nuestros cuerpos, de cómo nos vamos a percibir, de cómo nos vamos a mirar. Y eso es algo que es una herida muy grande que va a dejar esta realidad. No solamente en el plan económico, que ya veníamos bastante mal por el lado que nos ha tocado vivir, que ya nos venía con tanta precariedad, con tanta marginalidad, con poder subsistir en las realidades, porque nos hacen eso, ¿no? Por tercermundistas, por marronas, por fuera de esa posibilidad homogénea, esa posibilidad que ellos construyen.
ya se nos venía muy complicadas. Entonces esto nos va a modificar en todos los sentidos y eso por ahí es importante volver a retomar. Creo que es importante que nos empecemos a preguntar, poder causar dudas en las otras realidades. Eso lo hablaba con una amiga. Necesitamos poder preguntarle a las personas para causar dudas, porque nos viene tanta sobreinformación de tantas cosas. Creo que es un momento que necesitamos preguntarnos entre nosotras cómo lo estamos pasando. Entonces poder poner en alguna de las paredes de nuestras realidades y decir, te está faltando para comer, te vas a llegar a fin de mes, y en ese sentido causar de nuevo esa incomodidad, porque ahí solo va a ser necesario para poder intentar empezar a crear formas de lambernos estas heridas que nos van a dejar. Son heridas muy fuertes, son heridas súper desgarradoras y transformadoras de cómo vamos a percibir. Hay mucha discusión si vincular nuestra realidad como positiva, si con lo que se está viviendo con el COVID. Muchas dijeron pues que no había que combinar estas dos realidades, compararlas, pero algo que sí tal vez es real es que tanto cuando el VIH, el SIDA, llega a percibir nuestras realidades, llega a eclipsar las realidades, viene a ser un mecanismo disciplinador del cuerpo y de cómo iba a entender su sexualidad, ¿no? De cómo íbamos a sexualizar nuestras cuerpas después del virus, ¿no? Después del SIDA, después del VIH. Y en ese sentido pienso que el COVID nos viene a hacer la misma realidad, un mismo reordenamiento disciplinario de los cuerpos, porque desde ahora en más no nos vamos a poder pensar de la misma forma que nos pensábamos tal vez 2 meses atrás. Este es un acontecimiento muy fuerte de transformación, y en ese sentido por eso es importante volver a nuestras memorias, poder volver hacia atrás para mirarnos hacia nosotros mismos, poder ver cómo venimos rastreando un camino para poder proyectar hacia donde queremos ir. Y sobre todo preguntarnos, empecemos a preguntarnos, ¿nos están llegando las personas para comer? ¿Estás llegando como en primera persona? ¿Te alcanza para comer? ¿Conoces gente que no le está alcanzando? ¿Conoces gente que no está pudiendo trabajar? ¿Conoces gente que la está pasando mal? ¿Cómo estamos? Necesitamos transformar esta realidad y somos nosotras la que nos escuche, la que nos podamos preguntar cómo la están pasando, cómo creen que se viene esta realidad. Preguntémonos por favor, ¿hacia dónde vamos a ir? Y eso, ¿qué vamos a querer rescatar de ese pasado para poder proyectar ese futuro? ¿No? Eso es para mí muy importante. Y bueno, ya finalizando esta entrevista, queremos agradecerte nuevamente por este encuentro, Bartolina, poner a disposición siempre nuestro programa para lo que quieras, y agradecerte también por esta lucidez, ¿no? Por todo lo que marcas en la entrevista, y creo que es tiempo no de encerrarnos, no de encerrarnos o resignarnos al encierro y al acallamiento, ¿no? Sino creo que es tiempo de, lamentablemente, obedecer la cuarentena, pero es tiempo de activar precisamente o redefinir, como tú lo dices, una serie de conceptos a nivel latinoamericano. Gracias por estar en Nación Marica, Bartolina. Quiero agradecer al espacio por invitarme a poder un poco conversar, y sobre todo invitar a toda la audiencia a ponerse a dudar, ¿no? A tener esa posibilidad de dudar y empezar a contagiar esa duda, ¿no? Creo que en estos momentos es muy importante empezar a sembrar preguntas que a veces nos permiten reconectarnos y sobre todo volvernos a mirar a nuestro interior y qué venimos cargando en ese interior. Invitarnos a preguntarnos qué estamos haciendo, nos está alcanzando con lo que estamos viviendo, nos está alcanzando para comer, es una vida la que estamos llevando. ¿Qué va a hacer si esto sigue así? ¿Qué vamos a hacer si esto no termina más? ¿Qué vamos a hacer si esto empeora más? Entonces invitarnos a preguntarnos esas cosas, a accionar sobre todo, y también a volver a abrazarnos y a besarnos. Sé que es muy difícil y sé que voy contra un montón de cosas que nos vienen diciendo y proponiendo, pero ahora más que nunca esos abrazos son muy importantes. Ahora más que nunca esos abrazos para esos cuerpos y esas identidades y esas realidades que pues vienen muy achacadas, muy violentadas por esta realidad, necesitan estos abrazos. No nos neguemos esa posibilidad. Que las preguntas se vuelvan dudas, que las dudas se vuelvan abrazos y que los abrazos se vuelvan en una gran masa de fuerza y de energía que nos permite empujarnos y que nos permite apecharnos
para poder cambiar un poco esta realidad. Voy a cerrar con un texto que escribí hace un par de meses y que pues cuando lo subí en julio del 2019 me lo bajaron. Sobre todo para seguirnos pensando y seguirnos preguntándonos y que esas preguntas se vuelvan acciones y que esas acciones sean abrazos para nosotros y fuerza para resistir todo lo que se viene. Carta para cualquier cuerpo sano que quiera leerla. Voy cruzando por una agonía de enfermedades que se afloran y se anichan en mi cuerpo. Mi sangre es un veneno tóxico que, si bien no es agrotóxico, sí lleva pequeños cuerpos extraños que predicen como tarotista mi muerte. La sangre de un indígena marica no es azul como los príncipes de los cuentos de la ex Disney. No, esa sangre no la tenemos. A lo mucho tenemos una sangre color tornasol por el plomo en sangre, las mineras que se instalan en nuestras tierras, o si no una sangre blanca por la muerte de nuestros glóbulos rojos después de una noche de pasión. El SIDA nos tiene atemorizados a todos y nos da miedo nombrarlo o bailar la cueca de las sobrevivencias con ello. Pero el SIDA es una realidad, es mi realidad, y no tengo ganas de que la comprendas o de que te inventes miles de conferencias y cobres miles de dineros hablando sobre mi vida y sobre mi muerte. No porque tu feminismo y activismo LGBT le está faltando contagiarse. Tus reflexiones anti-VIH le falta perderle miedo a la muerte. Cógeme sin forro, sin preguntarme mi seropositividad. Cógeme como si fuera la última noche antes de mi sueño eterno. Porque sabes que no tengo ganas de ser el cliente eterno de las farmacias eternas. No quiero tener el miedo a la hora de tener que contar mi diagnóstico y esperar tus aprobaciones, tus consuelos o tus lástimas. No necesitamos tus palmaditas en la espalda, sino necesitamos que nos penetres, que el veneno corra de mí hacia ti, que tu discurso se haga cuerpo y que ese cuerpo sea un cuerpo embichado, envenenado, contagiado, positivo, portador. Que tus ideas se vuelvan síntomas y tus síntomas reacción, y en ese momento nos agarramos los brazos y busquemos cómo sobrevivir otro día más nuestras realidades y ser libres de nuestras desgracias. No nos tengamos miedo, que de seguro te mata antes la policía de un gatillo fácil, o te mata un aborto clandestino, o te mata el veneno de la mierda que nos toca comer, o la contaminación de la ciudad, o la contaminación de nuestros campos. El VIH no es un consuelo, es una realidad, y la única forma de militarlo es contagiar las realidades y modificarlas para que los nuevos venires. Si ya cobraste los millones haciéndote el activista de esta lucha, esa plata tiene sangre de miles que vamos muriendo. Ojalá que eso te puedas acordar en tus cumbres mundiales, pensando en nuevas otras formas de reflexionar sobre nuestras muertes. Con todas las llagas al sol, te mando un abrazo contagioso de Máxima Maní. Ciudad de México, 20 de julio de 2019. No quiero soldados, quiero guerreros, los he visto luchar, que me muera con un dedo, hago lo que quiero. Puedo, desnúdate y vístete de cuero, hago que suene el sonajero, sin zapatos ni sombrero, os tengo muy visto. Yo voy y cojo lo que quiero, derramando el tintero, volvé a vuestros agujeros. El silencio os incomoda, ser gay está de moda, dime una postura nueva, que ya me las conozco todas. La emperatriz te da hora, nunca es tarde para aprender, sí, cambiar es crecer, definitivamente el subconsciente sabe bien cómo cumplir. Déjamelo a mí, que puedo con todo, no soy Superman, soy la María, hago grandes días, sí, ni por encima ni por debajo. Trabajar cuesta mucho trabajo, en perfecta armonía, tilaste bajo que la haría, choca lo que crees que chocaría, no te preocupes
preocupes, déjaselo a la sincronía. Hepatitis B en la casa, definiendo el siglo pasa. Estás en tu casa, se te va a pasar la vida limpiando el salón. Voy a pecar de no querer saberlo todo. Por mi sangre te juro que lo regalo. Alma de fado, yo no me enfado. Eleva mi espíritu creyendo en mí. Esto no se acaba aquí, yo mojate en el aguacero. Esto es pasajero, como empujones, como celo. Agua escapando se mete entre los dedos. Tú podrías hablar sin decir ni pero. Tú sigues vivir sin ese gotero de suero. Yo soy el mundo entero, las medicinas, el frutero. Mira que aquí ya no hay nada que rascar. Mujeres y hombres sinceros. Empezó la batalla de los perros sin collar, que no van detrás de ningún cebo, volar por volar. Yo soy el mundo entero. 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 Y en mi sueño juré, y en mi sueño juré, volveré a nacer, volveré a nacer, y en mi sueño juré. Nuestro amor es la revolución y por eso luchamos por una vida mejor, por una vida con justicia para todos los pueblos y cada una de nosotras. Luchamos por lo necesario, por lo fundamental y por todo lo absoluto. Luchamos por nuestra vida. No caeremos tan fáciles. Otros y otras de todos lados tomarán esto y seguirán luchando. Los estados no escuchan y hay que gritar. Gritar con rabia y determinación hasta escuchar nuestra propia voz, rompiendo el silencio de la violencia. Exigiremos todo, lo justo, lo necesario, lo fundamental y lo absoluto. Nuestro amor es la revolución. Nuestro camino es la revolución. Nuestro destino es la revolución. Nuestras exigencias son la revolución. Nuestra, la rebeldía. Josué Marcos Belmonte. Joshua. Los cielos abiertos de América Latina, los brazos armados de empresas que dominan, a pueblos que asesinan con sistemas de divisas, a la gente que camina, que camina, que camina, la tierra agujereada, implosionada, torturada, patriarcada, patriarcada, patrullada para pocos, mucha plata para todos los demás, nada de nada, hombres y mujeres que nacieron para arruinarla, los suelos muertos de toda la Argentina, glifosato hasta en la sopa, lo que como contamina, esta humanidad deforme me da pena y me da risa, que le saquen, que le pongan, que le pidan lo que puedan, cuando explote todo esto va a escucharse otra vida. Tenemos que irnos, hemos llegado al cierre de esta jornada, de este programa de Nación Marica, siempre por Radio Líder 97.0 FM, la radio de la libre expresión. Tenemos que despedirnos de todes, no sin antes decirles que si bien estamos mandados a hacer la cuarentena, si bien estamos mandados a encerrarnos en nuestras casas, no sé, pues en el lugar donde vivamos, etcétera, debemos seguir generando estas redes de diálogo latinoamericano, en nuestro caso Marica, Sudaca, para que no nos confisquen también la voz, para que no nos confisquen también el básico derecho a dialogar, a reclamar, a interpelar, a cualquier forma de poder. Nos deseo